¿Bien? Era fácil, ¿no? Sí, me parece que mejor. Soso, no hagas así, Soso. Era fácil. ¿Eh? Y así Bueno, había que hacer la práctica. y sí, obvio. ¿Y qué quieren? Sí. Sí. Bueno, eh, Hola, buenas tardes. Perdón, buenas se me hizo un poco tardes. tarde. Bien, vamos a empezar la unidad 4, una unidad muy linda, donde, repito, no hay ningún concepto loco. Es una unidad fácil, ¿sí? Para los que saben bien calcular una variable. Entonces, la unidad 4 es cálculo diferencial en dos o más variables. Vamos a trabajar en dos, porque nada más. Esperen que voy a tomar el programa acá. No está el programa, no está el programa. Bien, funciones de varias variables. Entonces, este es el título de la unidad. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir qué son las funciones, por ejemplo, una función de dos variables. ¿Sí? ¿Qué va a ser una función de dos variables? Una función de dos variables, ¿sí? De 2, o de 3, o de 4, o de 8, ¿no? Vamos a trabajar en dos. ¿Qué va a ser? ¿Qué es una función de una variable? Yo tenía que a una x, sí, a un elemento de un conjunto llamado dominio, le asignaba un solo elemento de un conjunto llamado codominio. Entonces tenía una x y le asignaba una y. ¿Se acuerdan? Ejemplo. F de x igual a e a la x. Si x igual a 0, ¿y a qué va a ser igual? A 1. ¿Sí? Bien. Una función de dos variables, yo le voy a asignar a cada par ordenado, o sea, a un par xy, le asigno un número 0. Entonces, es una especie de regla que asigna a cada par ordenado, ¿no? De números reales de la forma xy, perteneciente a un conjunto D, que es el dominio, que le asigna un número real z igual a f de x. Entonces, vamos a hacer un poquito de gráfico. Vamos a tener que a cada, por ejemplo, el par 3, 1, 1, 1, 0, 0, le va a asignar un número, que yo, 3, 5, 7, 2. ¿Se entiende? Ejemplo. Si nosotros queremos, supongamos, saber la temperatura de un cable con una función de una variable, nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ponemos un sistema de referencia y decimos, bueno, a cada punto del cable le toca una temperatura. Ahora, si queremos saber la temperatura de una placa, ¿nos va a alcanzar con una función de una variable? No. ¿Por qué? Tendremos que armar una función, en este caso de dos variables, que a cada punto del plano le asigne un valor de temperatura. ¿Entiendes? Bien.
Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de una función de dos variables? Y sería el dominio de X y de Y, la intersección. ¿Por qué la intersección? A ver, el dominio de f van a ser el conjunto x, y tales que exista la función. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Y la imagen cuál va a ser? Van a ser el conjunto de los números f de x, y z igual a f de x, y tal que x, y pertenezcan al dominio. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Aquellos pares tales que exista la función. ¿Y cuál va a ser la imagen? Bueno, va a ser el conjunto de números que obtengo a partir de aplicar la función a los puntos del dominio. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de funciones de dos variables. Y hay algunas funciones conocidísimas de dos variables. Primer ejemplo. Función de Cobb-Douglas. Es una función que se usa mucho en economía, donde nos dice que la producción en función de la mano de obra y el capital es una constante B por L a la alfa por K a la alfa menos 1, donde B y K, B y alfa, reales. Entonces, miren un poquito acá, no copien como escribas. Entonces, ¿de qué depende la producción de una planta? Depende de la cantidad de mano de obra que tiene, o sea, de fuerza de trabajo. No es lo mismo un obrero que 10 obreros, pero también depende de cuánto dinero hay, de cuánto capital hay en la producción. Ejemplo, no es lo mismo una máquina que produce 100 unidades por hora, una máquina que produce 1000 unidades por hora. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo puedo aumentar la producción de una empresa yo? Poniendo más trabajadores, pero también poniendo más dinero en máquinas, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay una función que es la de Cobb-Douglas que me dice que el nivel de producción en función de la mano de obra y del capital sigue esta forma. Hay otra que es la ecuación de estado del gas ideal. La ecuación de la física que me da, por ejemplo, la presión en función del volumen y la temperatura, que es P por B es igual a NKT. O sea que es NKT sobre B. ¿Y qué es esto? Bueno, donde repito K es una constante y N es los números de moles. Esto lo van a ver en física, ¿no? ¿Qué es? Miren, me dice que para un gas ideal la presión va a ser función del volumen y de la temperatura. Entonces, si yo tengo un volumen fijo, perdón, si tengo un volumen fijo y aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión de ese gas? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Si tengo un volumen, tengo un gas a una temperatura y achico el volumen, ¿qué pasa con la presión? Si lo comprimo, aumenta. Bueno, entonces, esta es la ecuación del gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal, que lo que hace es darme una de las tres variables de estado de la termodinámica, como son presión, temperatura y volumen, en función de las otras dos. Y es muy útil. Esta es la ecuación de partida que van a utilizar
para estudiar muchas transformaciones, porque acá van a venir las transformaciones isotérmicas, isobáricas, isocóricas, manteniendo el volumen constante, manteniendo la presión constante, manteniendo la temperatura constante. Bueno, así van a entender, por ejemplo, cómo funciona un ciclo de un motor. Yo no me lo acuerdo, pero creo que el motor Rankine tiene 2 isotérmicas y 2 isobáricas, no me acuerdo. Y se hacen los diagramas, etc. Ahora les voy a mostrar un ejemplo menos aplicado y más matemático. ¿Qué va a pasar ahora? Y ahora nos va a pasar que cada vez vamos a ir viendo más aplicaciones en la matemática, porque es lo interesante y para lo que ustedes estudian matemáticas. ¿Sí? Cada vez aparecen aplicaciones más lindas. Ejemplo. Vamos a suponer una f de xy que sea el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. ¿Vamos? O vamos a hacerlo más lindo, más difícil. Logaritmo de 1 menos 2 menos 4x menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Esta es mi función de 2 variables. Antes que eso, ¿cómo se va a representar una función de 2 variables? Y una función de 2 variables se va a representar así. Acá está mi dominio. Y a cada puntito de este conjunto, ¿qué le correspondía? Un valor z. Entonces esta va a ser mi f de z. Sería una superficie, profe. Exactamente. Va a ser una superficie. O un manto. O sea, lo que estamos viendo acá es que este tipo de funciones de 2 variables tienen representación. Y eso está muy bueno. Porque hay otras que va a ser más difícil representar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál sería el dominio en este caso? A ver. Tendrés que plantear la inecuación. 1 menos y... No, 1 menos y A ver, vamos a cuadrado. escribir. Van a ser el conjunto de las x e y tales que existe esto. Y para que exista esto, ¿qué tiene que pasar con el argumento del logaritmo? ¿Cómo tiene que ser esto que está acá? Mayor que 0. Mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y nos va a quedar que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado va a tener que ser menor o igual a 1. Menor a 1. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Si esto fuera igual a 1, ¿qué superficie sería? Perdón, ¿qué curva sería? Una elipse. Elipse. Una elipse. Con radio mayor, ¿Cómo? 2, radio mayor 2, radio menor 1. 1. O sea que sería una cosa así. Si fuera igual a 1. Pero en realidad necesito que esto sea como menor a 1. Entonces, ¿cuál va a ser la región? Como la superficie que está dentro de esa elipse. Exactamente. O sea que esto que está acá va a ser D. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hallamos el dominio de esta función.
Y vamos a evaluar, por ejemplo, esa función en 0. 0. ¿Cuánto va a ser f en 0, 0? Por ejemplo. Y va a Cero, ser el profe. logaritmo de 1 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, o sea, 0. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, esta función, seno de x por y. ¿Cuál va a ser el dominio? O sea, ¿qué valores pueden tomar x e y para darle sentido a esta expresión? ¿Cualquier real? Cualquier real x y cualquier real y. O sea que el dominio van a ser, miren bien, R2. ¿Qué es R2? Todo el plano. ¿Se ubican? Entonces esta es una función cuyo dominio es todo el plano. ¿Sí? Bien. Vamos a, por ejemplo, considerar una función, cualquiera. Supongamos que este es su dominio. De mi función resulta ser una cosa así. ¿Sí? Vamos a cortar esa superficie con planos de la forma z igual a k. ¿Sí? Vamos a cortar, por ejemplo, con este plano. Z igual a k. Una constante. ¿En qué me corta ese plano a esta superficie? Y puede ser que no me la corte nunca, que me la corte en un punto, o que me la corte en qué cosa. En una curva. ¿Sí? O si justo esta superficie es un plano, puede suceder que me la corte en el mismo plano, en un montón de puntos, en una superficie. ¿Se entiende? Yo no tengo mucha mala suerte o mucha suerte, depende si me sirve eso o no. Pero por lo general uno puede pensar que me lo va a recortar, por ejemplo, en curvas. ¿No? Y si corto con otro plano, que vamos a suponer que esté más abajo, me la va a cortar, ponele en otra curva. ¿Sí? Bien. Estas curvas se van a llamar curvas de nivel. Y vamos a ver qué son las curvas de nivel.
Las curvas de nivel. Es un concepto muy importante. De una función f. De dos variables. Son las curvas con ecuaciones. ¿Cómo van a ser las ecuaciones de esas curvas? Es la intersección entre la f de xy y z igual a k. A ver. ¿Cómo son? ¿Vamos, chicos? fxy igual a k. Exactamente. Obviamente donde k es una constante, ¿no? Estas se llaman curvas de nivel. Ejemplo. Vamos a considerar esta función. No. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a tomar k, por ejemplo, igual a 1. ¿Sí? Si k es igual a 1, mi curva de nivel para k igual a 1, ¿qué va a ser? Va a ser e a la x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto pasa si solo si x cuadrado más y cuadrado, ¿a quién es igual? A A cero. 0. O sea, si x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. ¿Y esto qué curva es? X cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Qué es? El eje Z puede ser. X cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Cuáles son los conjuntos de puntos X e Y que me verifican esto? El punto 0, 0. Solamente el origen. ¿Ah? Entonces yo voy a empezar a graficar acá las curvas de nivel. Entonces voy a tener la primera curva de nivel, que en realidad va a ser un punto, que está acá, que sería para k igual a 1. Vamos a ver si k, por ejemplo, es igual a 10. O sea, voy a tener e a la x cuadrado más y cuadrado igual a 10. ¿Esto cuándo pasa? Cuando x cuadrado más y cuadrado, ¿a quién es igual? Al logaritmo de 10. Al logaritmo natural de 10. ¿Y esto qué curva es? Una circunferencia. Una circunferencia de radio raíz del logaritmo natural de 10. Vamos, y el logaritmo natural de 10, más o menos, a ver, el logaritmo natural de 10 es e a cuánto me da 10. O sea, es un número más grande que 2 seguro, y respecto de 3 es más chico, o sea, es un número que va a estar entre 2 y 3.
Yo tengo que hacer la raíz de un número que va a estar entre 2 y 3. La raíz cuadrada de un número que está entre 2 y 3, si fuera 2 sería 1,4, si fuera 3 sería 1,70 y pico. O sea que va a estar entre 1,4 y 1,7, más o menos 1,5. ¿Les gusta? Háganlo, a ver cuánto les da. La raíz del logaritmo natural de 10. 1,51. 1,50 y 1. 1. Fíjense, perfecto. 1% de error. ¿Eh? Bien. Y sin calculadora. Bueno. Entonces. No estaba armado, no lo tenía armado. Para hacer esas cosas conviene siempre ver los extremos, entre que está la raíz, por eso siempre tiene que saberse la raíz de 2 y la raíz de 3. Bueno. ¿Y qué es esto? Entonces una circunferencia. O sea, k igual a 10 me da esta curva de nivel. ¿Sí? Donde esto es más o menos 1,52. Vamos a k igual a e a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? E a la x cuadrado más y cuadrado igual a e a la 4. Esto pasa así, solo si x cuadrado más y cuadrado, que es igual A 4. a 4. Y esto es una circunferencia de radio 2. Otra circunferencia. Y entonces, esta es la curva de nivel para k igual a e a la cuarta. Entonces, ¿qué son las curvas de nivel en este caso que estamos viendo? Circunferencias concéntricas. Circunferencias concéntricas, con radio en el origen, con centro en el origen. Y a medida que k es más grande, el radio de esas circunferencias es más grande. ¿Se entiende? Yo probé con algunas. Ustedes pueden probar con k igual a 2, k igual a 10, k igual a 5, como quieran. ¿Mm? ¿Dónde ven habitualmente ustedes curvas de nivel? ¿Nunca vieron curvas de nivel? No, ni idea. No sé ¿Nunca dónde. fueron a la montaña? ¿Nunca escalaron aquí algún monte? Nada. Ah, sí. Ah, sí, sí, bueno, entonces ¿cuándo vieron por acá? Urgente, vamos, compartan pantalla. Pongan. Carta, o sea, busquen mapas. Los mapas vienen con las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Pongan un mapa, no sé, valle de tal cosa, valle de Calchaquíes, valle de Punilla, y van a encontrar, alguien que lo busque, a ver, googlea, que hay líneas que tienen la misma altura. Por ejemplo, la línea de 1000 metros. ¿Y qué es? Vos ves, digamos, si la superficie es el relieve, vos al moverte por esa línea vas a estar siempre en 4000 metros, en 1000 metros. ¿Nadie encontró nada? O Ah, las cartas de navegación. En ese caso van a ser, en vez de ser de alturas, de profundidad. A ver, busquen algo.
¿No encuentran nada? Pongan mapa de nivel, algo así. Serían los mapas físicos, eso. Y sí, claro, Ah, mapa físico, orográfico. ¿Encontraron? A ver, compartan. Comparta, Sosa. Ahí voy. Ahí voy. Recién me voy. Ahí está. A ver, anda al primero, ponele. Este. A ver. No, pará. Dale, no, sí, el primero a la izquierda. Me gustó. Ese. ¿Lo ven ahí? Ese es un mapa, entonces vos cortaste la montaña con un plano horizontal y te generó esa curva. O sea, vos caminás por cada una de esas curvas y te da la elevación que tiene. ¿Sí? La curva de 700 metros, la curva de 600 metros, de 500 metros. ¿Todos lo ven? Sí. ¿Se entiende o no? Son aquellos puntos x, y tales que f de x, y es igual a una constante. Gracias, Soso. Bueno, ahora, entonces fíjense, ya sabemos que es una función de dos variables o de varias variables, podemos determinar un dominio y podemos hacer un gráfico de las curvas de nivel. ¿Vamos? Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, una función de tres variables. Un ejemplo. Y una función de tres variables puede ser esto. A ver. Una función de tres variables va de un dominio que está incluido en R3 hacia uno que está incluido en R. O puedo tener funciones de varias variables, cuyo dominio está incluido en R a la n. ¿Mm? Funciones de varias variables, como van a encontrar un montón. No sé, les doy una idea. En economía se usa mucho esto. ¿De qué depende tanto que se habla ahora, no? La tasa de inflación de un país. Es una función de, se me ocurre, ¿no? La emisión monetaria, la cantidad circulante, el porcentaje de desocupación. Bueno, hay un montón de variables que me determinan otro. ¿Sí? El valor del tipo de cambio o la variación del tipo de cambio, bueno, varias cosas, ¿no? Esto se usa muchísimo. Van a trabajar con muchísimas funciones de muchas variables. Bueno, un ejemplo de una función de tres variables puede ser esto. La temperatura para cada punto del espacio, supongamos, es
vamos a escribir, no sé, 30 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, t en 1, 1, 1 es igual a 10. T en 1, 0, 0 es igual a 30, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta función? Los reales. R3, o sea, el espacio. No, hay un número, hay una terna que no puede aparecer nunca. Menos el origen. Es Y el origen, ¿cómo lo escribo el origen? El conjunto 0, perdón, el punto 0, el conjunto formado por el punto 0, 0, 0. Eso ya está más difícil de dibujar. Esto no se puede dibujar. Porque fíjate que a cada punto, vos en una función de dos variables, a cada punto del plano le asignas otro número. Sí. Ahora, acá a cada punto del espacio le tenés que asignar un número, es imposible. ¿Qué podés hacer? Por ejemplo, un gráfico de colores. Los simuladores. Entonces, ¿qué haces? Que haces un volumen y cada puntito de ese volumen lo pintas de un color distinto. Más alto el valor, más rojo. Más bajo, más azul, por ejemplo. ¿Sí? Esto es muy común. Esto se estudia mucho cuando en máquinas o lo que sea, uno tiene que saber la temperatura de una pieza. Y la temperatura de una pieza no siempre es la misma en todos los puntos. Entonces hay que buscar los puntos calientes. Son los puntos donde puedo tener un problema. Entonces, bueno, una forma de representar es, me armo el volumen y pinto con un color distinto. Se hace por computadora, ¿no? El valor de la función. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que hicimos con todas las funciones. Pero cuando hablamos, ¿se acuerdan? Función es una variable. ¿Qué fue lo primero que hicimos para esa función? funciones elementales. Sí, O- bueno, está, ya lo Límite. sabemos ahora. Límite. Tendríamos que ver de calcular el límite de funciones de dos variables. Antes lo vamos a tener que definir. ¿Sí? Por eso yo les digo, pero está bueno, porque es todo lo mismo. Antes de definir límite de variables, vamos a ver algo de topología. ¿Qué es topología? NR2. Vamos a estudiar las formas, los conjuntos, los agrupamientos. ¿Eh? Bueno, entonces nosotros habíamos definido, antes de dar límite, ¿qué definimos nosotros? Entorno. Entorno. Vamos a definir un entorno, pero no en una variable, sino en dos. ¿Entienden? Un entorno en R2.
¿Qué va a ser un entorno en R2? A ver, vamos a hacer el grafiquito. Si esto era X en R1, ¿qué era un entorno con centro X0 y radio delta? Era este conjunto. ¿Sí? Bueno, ahora pregunto. En dos variables, en R2, un entorno como centro, ¿qué va a tener que tener? Un X. Un punto de R2, o sea, un punto X0 y 0, ¿no? ¿Y el radio va a ser delta? Sí, Sí, Bueno, ¿y Claro. cómo definimos un entorno? A ver. una circunferencia. claro. Un disco, vamos a definir un entorno como el disco con centro X0 y 0 y radio delta. ¿Sí? Bien. El año pasado surgió un debate hermoso porque un alumno dijo, pero ¿por qué usted lo define así y no lo define así? Donde esto sea delta. Y esto también. O puede ser así. Donde la diagonal sea delta. ¿Qué les parece? Yo creo que sería circunferencia porque no varía la distancia que hay entre el punto y el delta. Bueno, a ver, en O sea, realidad sería podemos delta hacerlo como sin variar. queremos. Podemos hacerlo como queremos. Lo importante es que depende de lo que nosotros definamos como entorno, nos va a condicionar cosas después. ¿Sí? Lo importante es ser coherente. Bueno, de todos modos, en la matemática, cuando hablamos de entorno, usamos X. ¿Sí? Que este entorno, que privilegia este entorno. Que siempre la distancia de todos los puntos que están acá va a ser menor a este punto. ¿Se entiende? Mientras que acá no. A ver, acá sí va a ser menor, pero, digamos, uno si quiere tendría que ser 2 delta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Este disco, digamos, privilegia esa particularidad porque es la distancia euclídea, digamos. ¿Sí? La distancia entre dos puntos euclídea es esta. Esto se puede hacer, si nos dijo, no lo hagan, no lo vamos a hacer, pero ya es para rebuscarse un poquito más. De todos modos, hay matemáticas que definen entornos de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque piensen que vamos a trabajar en una ciudad. Quizás el entorno en una ciudad no puede hacer esto, porque uno no puede cruzar a campo traviesa una cuadra. Uno no se puede meter por el medio de la manzana, ¿se entiende? Entonces a lo mejor no le quede otra que moverse así. Pero bueno, nosotros nos olvidamos de esto y vamos a trabajar con este entorno. Entonces me van a decir cuál es la definición de entorno. Entorno de centro X epicero y radio delta, obviamente mayor a 0, ¿a qué cosa? Al conjunto
de puntos xy, tales que la distancia del punto xy al punto x0 y 0, ¿cómo es? Menor a delta. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor a delta. ¿Sí? Bueno, ¿y qué va a ser un entorno reducido o perforado? Sin incluir el centro. Exactamente, un entorno reducido, ¿en qué cambia? Se llama entorno reducido de centro x0 y 0 y radio delta al conjunto de puntos x y tales que la distancia entre xy y x0 y 0 es menor a delta y es mayor a ¿quién? A 0. A 0. Bueno, aquí lo mismo. Mayor a 0. Menor a delta. Y voy a hacer el grafiquito. Profe, ahí es mayor a 0 pues está centrado en el origen o. No, la distancia es Ah. mayor a 0. No está centrado en el origen. Perdón. Está centrado en x0 y 0. Por eso hay que saber geometría, chicos, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué está bueno? Está bueno que si nosotros, presten atención, si nosotros, esto es más o menos como la cajita feliz de McDonald's, un combo. O sea, vos si ya tenés armado el combo, es muy fácil después. Porque si nosotros, la propuesta, ¿saben cuál sería? ¿Podremos escribir para funciones de dos variables la misma definición de límite que para funciones de una variable? ¿Qué les parece? Algo parecido, sí, algo parecido a quedar, no sé si lo mismo. Pero a ver, si nosotros hablamos de entorno y entorno, vamos a ver si llegamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en una variable mi entorno va a ser esto, y en dos variables va a ser esto. Bueno, vamos a ver. Antes de eso, nos va a servir después, pero ya tenemos entorno, ¿no? Y entorno reducido. Entonces, otra cosa que tenemos que definir. Bueno, vamos a definir qué es un punto interior. A un conjunto. Punto interior a D. X0 y 0 se dice, o es punto interior más que de P si existe al menos un entorno de centro x0 y 0 íntegramente contenido
Ahí les di la definición y quiero que ustedes me expliquen de qué se trata. Que si se puede armar un entorno de centro x0 y 0, tal que todos los puntos de ese entorno pertenezcan o estén incluidos en D, entonces x0 y 0 va a ser punto interior. Exactamente. Este es D. Entonces, pregunto, ¿este punto, x0 y 0, es punto interior de D? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? Porque basta con que yo encuentre un entorno de centro en x0 y 0 que esté íntegramente contenido en D, o sea que todo el entorno esté incluido en D, para que sea punto interior. Este punto es punto interior. sí, porque puede ser el delta chico. Sí, basta con que encuentre uno, ¿no? Este punto es punto interior. No, no hay forma de que sea punto interior. Por más chico que haga el entorno, siempre me va a quedar un pedacito contenido y un pedacito no contenido. Por lo tanto, este punto que está acá no es punto interior. Esta definición es la más importante de todas. ¿Qué es punto interior a un conjunto? En una variable, uno puede ver, ¿por qué no definimos esto en cálculo 1? A ver. Muy sencillo. Porque un punto interior al conjunto cerrado AB es cualquier punto que está en el abierto. ¿Se entiende? Cualquier punto que está en el abierto es interior. O sea, son todos interiores menos este punto y este punto. Y acá son todos interiores menos ¿quiénes? Los puntos de Sí, Del borde. contorno. en el borde. En el contorno. Entonces, punto frontera, ¿cómo vamos a definir un punto frontera? Punto frontera x0 es punto frontera de D si todo entorno de centro x0 y 0 contiene puntos de D y puntos fuera de D. Entonces, a ver, ¿este punto es punto frontera? No. ¿Este punto es punto frontera?
No, ¿este punto es punto frontera? Sí, ¿por qué? Porque cualquier entorno que yo haga, cualquiera, sea grande, sea chico, siempre voy a tener puntos que estén en D, perdón, puntos que no estén en D y puntos que sí estén en D. Y pregunta, ¿este punto va a ser punto frontera? Sí, de acuerdo a la definición esa. Sí, no hace falta aclarar de acuerdo a la definición. Sí. ¿Eh? Fíjese que se cubrieron por el tonito que yo usé. Porque yo usé el tonito. ¿Y este punto va a ser punto frontera? Sí, es lo mismo. ¿Eh? No tengan miedo. No importa que esté incluido el punto, digamos, no importa que el punto pertenezca a D o que no pertenezca a D. En este caso el punto no pertenece a D, mientras que en este caso sí pertenecía, pero igual es punto frontera. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Una pregunta, si yo de Sí. alguna manera pudiera hacer un D que fuese continuo el contorno así por adentro, del que usted hizo recién ahí cortadito, cualquiera sobre, digamos, muy poquito al lado del punto ese que recién se borró, sería frontera. O No, sea, punto frontera, no, el, eso ya pasa a ser interior o exterior. ok, Porque basta con que vos encuentres un entorno que no tenga puntos dentro y fuera de D, ya no va a ser frontera. Y de hecho, si ese entorno que encontraste tiene todos los puntos en D, es interior. Y de hecho, los puntos exteriores, ¿cuáles van a ser? Aquellos para los que puedas hacer al menos un entorno, tal que ningún punto de ese entorno pertenezca a D. ¿Sí? Eso lo pueden extender ustedes, no me interesa para no alargar. Ahora, vamos a definir una región abierta. ¿Qué va a ser una región abierta? Va a ser una región formada solo con tilde por puntos interiores. ¿Y cuándo vamos a tener una región cerrada? A ver, ¿quién me da esta definición de región cerrada? Por puntos interiores y frontera. Exactamente, una región va a ser cerrada cuando contiene todos sus puntos frontera. Si contiene todos sus puntos frontera. Y este conjunto, por ejemplo, un puntito. El conjunto formado por un punto. ¿Es abierto? Sí, ¿Por qué? y porque todos los puntos interiores están
en la región, que sería uno ¿Y solo. cuáles son los puntos interiores de esta región? Hay uno solo, que ¿El es interior? Puma. Ah, no. El único Frontera. punto es frontera y está contenido en el conjunto. Por lo tanto, es una región Cerrada. Cerrado. cerrada. ¿Sí? Bien. Y por último, les quiero dar la definición de región o conjunto acotado. Una región es acotada si está incluida en un disco de radio R. Y aclaro que R sea finito. Es decir, pregunta, este conjunto, una región de los xy tales que x igual a 0. Vamos a graficar este conjunto. ¿Qué sería este conjunto? A ver, El eje Y. el eje Y. Todos los puntos son frontera. ¿Es abierto? No. ¿Es cerrado? Sí. ¿Es acotado este conjunto? No, porque no tiene radio No, finito. No, porque yo me hago un disco. ¿Lo incluyo todo? No. O sea, el disco que incluya a todos los puntos de este conjunto tiene que ser un disco de radio infinito. Y eso no existe. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que no sería acotado. Por lo tanto, este es no acotado. ¿Un semiplano es acotado? ¿Cómo? no. Un semiplano. No, tampoco. Bueno, habiendo hecho este repaso, vamos a definir límites. A ver, definición. Límite. ¿Quién me dice la definición de límite de una función de dos variables? Vayan a la de una variable. Busquen la carpeta de una variable.
¿Puedo? Sí. Bueno, va a ser un número real L entonces. A ver, entonces se dice que el número real L es el límite de f de xy. Dale, seguí, Soso. Sí, ahora me doy cuenta que, o sea, tengo una parte que creo que va bien, pero después me falta una parte final, ahora voy. Entonces, Bueno, a para todo ver, lo epsilon, vayamos haciendo ahora. Se dice para todo, que el número real L es el límite de f de xy cuando xy tiende a x0 y 0. sí. Si pasa qué cosa. Y pasa que para todo epsilon mayor a cero, Para todo entorno de centro, x0 y 0. no. XY. No, menos, peor. Chicos, ¿qué definíamos primero en un límite? A ver. L. El límite de esfera L, sí, definiendo, ¿se acuerdan? L más epsilon, L menos epsilon. Si para este entorno, para todo entorno de centro L radio epsilon, existía un entorno perforado de centro x0 radio delta, tal que si x caía acá, f de x caía acá. Bueno, entonces, ¿qué entorno se definía primero? Un entorno de centro L y radio epsilon. Exacto. Si para todo entorno de centro L radio epsilon, ¿qué existe? ¿Tienen la definición de cálculo 1 en la mano? ¿La tienen o no la tienen? Vamos, búsquenla, chicos. Busquen la carpeta, levántense y busquen la carpeta, vamos. Bueno, si existe ese entorno, va a existir un entorno de centro x0 y 0 y radio Existe un entorno como común perforado de centro x0 y 0 y radio delta. de centro x0 y 0 y radio delta, tal que suceda qué cosa. Si xy pertenece a este entorno de centro, este entorno perforado de centro x0 y 0, f de x va a pertenecer al entorno de centro L y radio epsilon. Digo f en xy. Tal que si xy perdón, para todo xy perteneciente, voy a escribir así, al entorno reducido, se verifica qué cosa. Que f de xy pertenece ¿a quién? A L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, para todo xy, y esto tiene que pasar para todo xy. No, está bien, ya lo dije. Listo. A ver, vamos a verificarlo. ¿Qué estamos diciendo? El límite cuando x y tiende a x0 y 0.
Miren, resulta que defino un entorno de centro L, radio epsilon, y va a pasar ¿qué cosa? Que si yo defino este entorno, tiene que existir un entorno perforado o reducido de centro x0 y 0, tal que si f de x está acá, perdón, si xy está acá, f de x ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en este entorno. Puede ser una esfera eso, profe. ¿Qué cosa? Lo que se me va a formar No, sobre... no se te, no, no se te for- no, 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 el entorno del centro es un entorno de una variable. Esto es una franja. A ver, acá este entorno es un entorno de dos variables, o sea, es un disco, el de XY. Pero Z es una variable Z. Vos va a estar en Z más algo o en Z menos algo. O sea, es una franja esto. En realidad lo que se te va a formar no va a ser una esfera, va a ser un cilindrito, si querés. ¿Lo ves? Sí, sí, ahí va, gracias. No es una esfera, un cilindro. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Bueno, pregunto, ¿es igual a la de cálculo 1? ¿Sí o Sí, no? sí, en vez de X tenés XY. Tiene qué diferencia, pero sigue siendo un entorno. Antes era un entorno de x0, ahora un entorno de x0 y 0. Ahora vamos a escribir la definición compacta. ¿Cómo le quedaría la definición compacta? Y bueno, y se escribe qué cosa, ¿no? Se escribe que el límite, va a escribirse, se escribe límite cuando x y tiende x0 y 0 de f de xy es igual a n. La definición compacta, ¿cuál es? Rápido. Para todo épsilon mayor a 0, ¿qué va a existir? Si es un delta mayor a 0, Tal que, en un entorno reducido de o sea, centro. si estoy en un entorno reducido de centro x0, radio delta, que sería esto, que ya lo definimos antes, ¿qué tiene que pasar? F de xy tiene que estar en un entorno de centro m radios. O lo pueden escribir distinto, pueden escribir que si la distancia entre xy y x0 y 0 es mayor a 0 menor a delta, implica, es exactamente lo mismo.
Bien. Ahora. Vuelvo a escribir la definición. El límite, dijimos, cuando x y tienden a x0 y 0, de f de x y es igual a L, si y solamente si, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0 tal que si la distancia entre el punto xy y el punto x0 y 0 es mayor a 0, menor que delta, o sea, si estoy en este entorno perforado, resulta que f de xy tiene que estar en este entorno. ¿Estamos bien ahí? Reescribí lo que estaba abajo. Bueno, ¿qué va a pasar? Miren, voy a hacer un truquito. Voy a dibujarme el punto x0 y 0 y voy a hacer el entorno S perforado. Y voy a llamar, vamos, por ejemplo, este punto, vamos a considerar, sí, cualquier punto. Sí, este punto. O si quieren, vamos a hacerlo más. Vamos a hacer. Entonces, este es el punto de x0 y 0. Este es el punto xy. Vamos a llamar esto delta x y a esto delta y. Ahí ya nos metemos con los deltas, se pone muy lindo. Entonces yo voy a tomar un punto cualquiera que está en ese entorno. ¿Sí? Entonces vamos a decir que delta x a qué es igual siempre. ¿Quién me lo dice? X menos X0. X. y delta y a qué es igual. Y menos Y0. Y menos y0. Y esto lo vamos a llamar delta rho. ¿A qué es igual delta rho? El cuadrado. Es la hipotenusa del triángulo. X menos X0 al cuadrado. O Más. sea, delta x al cuadrado más delta X delta y al al cuadrado. cuadrado. ¿Estamos? Ahora, me vengo acá. Si delta x, delta y, vamos a hacerlo así, miren. Si xy tiende a x0 y 0. Esto es lo mismo, es equivalente a decir ¿qué cosa? Que delta x, delta y, ¿a qué tienden ambos? A 0. A 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque miren, si x tiende a x0, delta x tiende a 0. Si tiende a y0, delta y tiende a 0. X es x0 más delta x. Si delta x tiende a 0, x tiende a x0. Si delta y tiende a 0, y tiende a y0. ¿Estamos? ¿Se ve eso? Sí. Bueno. Y si delta x y delta y tiende a 0, 0, delta rho ¿a qué tiende? ¿A quién tiende delta rho? También. A 0. Y si delta rho tiende a 0, ¿a qué tienden delta x y delta y? También a 0. También a 0. O sea que, fíjense, todo es equivalente.
Por lo tanto, decir que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de x y es lo mismo que decir qué cosa. Decir que el límite cuando delta x, delta y tienden a 0, 0 de f de x y. Y esto es lo mismo que decir que el límite cuando De delta delta rho. rho tiende a 0 de f de x. Y todos van a ser iguales a él. ¿Se entiende o no? Sí, O sea, ¿se acuerdan de ese teoremita que teníamos en una variable? Que decíamos que si el límite cuando x tendía a x0 de f de x era n, si solo si el límite cuando delta x tiende a 0, ¿se acuerdan? Perdón, cuando h tendía a 0, delta x, no me acuerdo. De H f, creo que habíamos usado. h, bueno, es lo mismo. Aplicamos una sustitución. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces, a ver. De un límite. Límite, cuando x tiende a 0, 0, de el seno de x cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. A ver, ¿a qué tiende el numerador? 0 ¿A qué tiende el denominador? también. ¿Qué hacemos? L'Hopital. No. ¿Y de dónde sacaron los hospital en dos variables, chicos? ¿Cómo Y lo lo derivan? inventamos. ¿Lo inventan? Sí, o sea, lo que hace falta lo inventan, no. Para eso inventen, no. Igual. A ver. Yo les voy a dar una idea. Vamos a aplicar esto. Esto es lo mismo que decir qué cosa. Que delta rho tiende a 0. ¿De quién? Del seno de x cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, ¿qué relación había entre delta rho, delta x y delta y? La de Pitágoras, A ver, vamos a escribir acá. Delta x era igual a x menos x0. Pero x0, ¿cuánto vale en nuestro caso? 0. O sea que delta x es igual a x. Delta y a quién es igual. Ahí entonces. Delta rho cuadrado, ¿a quién va a ser igual entonces? A x cuadrado más y cuadrado. Ah, está bueno, porque acá abajo ya puedo sustituir por delta rho cuadrado. ¿Sí? Bueno.
Entonces voy a hacer el esquemita. Delta X, delta Y, delta ρ. Y X, ¿cómo puedo escribir X en función de delta ρ? A ver. O sea, esto que está acá va a ser igual a delta ρ cuadrado, ¿no? ¿Y X qué va a ser? Y bueno, necesito un ángulo. Necesito, por ejemplo, este ángulo. Va a ser el ángulo phi. ¿Sí? Bueno. Entonces, si esto es phi, X a qué va a ser igual. Delta ρ por quién? Por el coseno de phi. Bien. Entonces puedo escribir esto. Y eso que es igual. Y ahora tengo un límite de ¿cuántas variables? Una. De una. Y ustedes Y son pero ese expertos. phi, ¿Cómo? ese phi no es una variable también. Está Pero te lo bien, da. pero es una variable que no está afectada por el límite. O sea, porque phi va a ser este si el punto está acá. Ahora, si el punto está acá, phi va a ser más grande. No, Pero no estaba afectada por el límite esta variable. ¿Sí? no, claro. Bueno, entonces, ¿esto qué es igual, este límite? Rápido. Equivalencia asintótica. Fíjense, el coseno cubo está siempre entre -1 y 1. Pero delta phi a donde delta ρ, ¿a qué tiende? A 0. Por lo tanto, todo esto tiende a 0. Y el seno de algo que tiende a 0, ¿a qué es equivalente? A la variable que estaba en el seno, ¿no era? Bueno, y díganlo, ¿y por qué no lo dicen? Díganlo, si lo saben. Repasen las equivalencias asintóticas porque las van a usar. Y entonces esto que es igual al límite cuando delta ρ tiende a 0 de delta ρ cubo coseno cubo de phi sobre delta ρ cuadrado. Acá voy a poner, esto es equivalente, o sea, digo que el seno de u es equivalente a u. Cuando u tiende a 0. Y esto termina siendo esto. Delta ρ por coseno cubo de phi. ¿Y ese límite que nos va a dar? Bien, presten mucha atención. Para cualquier valor de phi, esto va a estar entre -1 y 1. Y esto tiende a 0. Entonces, ¿a qué va a ser esto? Esto va a tender a 0. ¿Qué teorema apliqué recién sin decirlo? ¿Qué teorema apliqué recién sin decirlo? Del sándwich. Sí, más fuerte, chicos. Teorema del sándwich. ¿Sí? O sea, aplicamos el teorema del sándwich y podemos decir que este límite finalmente me va a dar 0. O sea, esto es igual a 0 para todo phi. Bien, este límite es igual a 0. Ahora,
vamos a hacer otro límite. A ver qué pasa, porque no es tan fácil resolver límites. Profe, entonces siempre tenemos que llevarlo a una variable o hay veces que no se puede. No siempre. Pero vamos a ver qué pasa. En dos variables. En una variable, ¿cómo me puedo acercar al punto x0 yo? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cómo? No entiendo. Yo estoy en una función de dos variables, de una variable. Quiero ir a x0. ¿Qué dos caminos tengo para llegar? Por izquierda y por derecha. O así, o así. ¿Vamos? Bien. Yo estoy en dos variables. Quiero llegar a x0 y 0. ¿Por qué caminos puedo llegar? Infinito. 4 en este caso. Ah, Como 4. y yo decía, pero claro. ¿Y por qué no puedo llegar así con él? A ver. Está bien, puedo llegar por derecha, por arriba, así decís vos. Sí, yo pensaba en eso. Y así, ¿no? Claro, ¿verdad? Puede ser así. ¿Sí? Y así. También. Y así. Es decir, ¿por cuántas trayectorias podés llegar a ese punto? Infinitas. Infinitas. Y repito, para que el límite exista, para cualquier entorno, para cualquier punto que esté dentro del entorno, el otro entorno tiene que ser tan chico como vos querés. Es decir, si yo me acerco por una trayectoria o me acerco por otra trayectoria, como mínimo que me tienen que dar esos dos límites. Iguales. Lo mismo. Si esos dos límites no me dan lo mismo, ¿qué significa? Que ese límite No existe. no existe. Fíjense que acá yo me estoy acercando por un montón de trayectorias. ¿Lo ven? Perdón, acá, coseno de phi. Yo estaba yendo así, 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 y me daba siempre lo mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué aplicamos el teorema de Sanders? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Límite. Cuando x y tienden a 0, 0, de 2x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y yo me voy a acercar con la recta y igual a mx. ¿Se entiende? O sea, nunca vamos a poder calcular un límite de dos variables. Vamos a tener que tratar de llevarlo a uno de una variable. Elegir por dónde nos acercamos. Recién, ¿qué hice yo? Me acerqué por una recta con cualquier ángulo. Ahora me voy a acercar con esta recta. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que decir el límite cuando x tiende a 0. Y acuérdense que y va a ser igual a m por x. Por lo tanto, y también va a tender a 0. ¿De quién? De 2x, en vez de y pongo mx, sobre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Y esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 igual a mx de 2m por x cuadrado sobre 1 más m cuadrado por
por x cuadrado. Y esto se me va. ¿Y cuánto da este límite? Da 2m sobre 1 más m cuadrado. No entendí de dónde sacaste la relación entre y y x. Yo la inventé. Yo me tengo que hacer, mira, yo tengo que Porque vos podés acercarme. elegir cualquier forma de acercarte. Claro, Creo yo que me tengo que acercar acá. Y elijo acercarme así, de esta forma. ¿Lo ves? Y igual a m por x. Elijo yo. Elijo. ¿Mm? Y a ver, si m es igual a 0, ¿cuánto me da este límite? Dos. Cómodo, chicos. 0, 0. Si m es igual a 1, ¿cuánto me da este límite? 2. Cómodo, Uno. chicos. 1. ¿Qué les pasa con las operaciones básicas? Vamos, no sigo porque no me quiero marcar más. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que si me acerco así, o sea, m igual a 0, el límite da 0. Si me acerco así, el límite da 1. ¿Qué podemos decir de este límite? Que no existe. No es. Fíjense que es muy fácil en funciones de dos variables encontrar cuando un límite no existe. Y si nos hubiera dado igual, ¿significaba que el límite existía? Y lo tenés No. que probar para todo. Y si me daba igual para todo m, ¿significaba que el límite existía? No, porque faltan más maneras de acercarte. No, porque me puedo formar, por ejemplo, con x cuadrado, con x cubo, con x a Pero la entonces 8. no termina nunca de verificar. No. Entonces nunca estás seguro si existe o no el límite. Salvo que hagas como hicimos acá. Que con esta sustitución, nosotros nos aseguramos que este límite era igual a este. ¿Se acuerdan que se los demostré? Y vos sabés que este límite siempre te da 0. Para cualquier valor de phi. Entonces, no sé, por lo que entiendo, se me ocurre, pero una vez que suponemos que este, por ejemplo, existiera, entonces después lo llevaríamos a la relación del primer ejemplo que tenemos ahí para ver si en verdad Claro, existe. claro, Sí. claro, claro. Es más, vamos a ir al primero. Elijan una trayectoria para acercarse a este punto, la más loca que quieran. Y igual a la raíz de e a la x. Sí, pero lo que pasa es que la raíz de a la x no llega a 0. O sea, fíjense, les doy para elegir cualquiera, me quieren joder. O sea, elijan una trayectoria que se acerque al 0, 0. Porque esa no se acerca al 0, 0. Bueno, dale, vamos a hacer una cosa. Para que se acerque al 0, 0 le restamos 1, ¿querés? ¿Eh? O sea, Capreto, la función Capreto, la c de x, es i
igual a una c de x, Capretto propone e a la raíz de x menos 1. ¿Te gusta esa? Bueno, entonces vamos a calcular este límite. Del seno de x cubo sobre x cuadrado. Lo vas a calcular vos este límite, Capretto, si me queda complicado. Me lo haces de tarea para mañana. Voy a hacer esta sustitución, la que propone Capretto, y es el límite cuando x tiende a 0, y obviamente iba a ser e a la raíz de x menos 1, del seno de e a la raíz de x menos 1 al cubo, sobre... Van a hinchar los huevos, Capretto. Pero dijo la más loca. Está bien, no pasa nada. Ahora va a salir. ¿Cuánto nos tiene que dar? 0. 0. Y de, a ver, x cuadrado más e a la raíz de x menos 1 al cuadrado. Profe, ¿habría no quedaría x al cubo en vez de e a la raíz de x? Ah, claro, es cierto. Ah, ya está, ya salió entonces, claro. Porque era ahí. Ah, perfecto. Ah, buenísimo. Listo. Esto es equivalente a qué cosa? X cubo. ¿Ah? Entonces esto es el límite. Cuando x tiende a 0 de x cubo sobre, saco factor común x cuadrado, 1 más e a la raíz de x menos 1, todo sobre x. ¿Sí? Y esto al cuadrado. ¿Está bien? Mire, Capretto. Esto se me va con esto. ¿Esto a qué tiende cuando x tiende a 0? A ver, ¿está bien metido el cuadrado ahí? Esto es lo mismo que esto, ¿no? Raíz de x por raíz de x. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto, miren, todo esto a qué tiende. Cuando x tiende a 0, por derecha sería, ¿no? ¿A qué tiende todo eso? ¿Se acuerdan? A 1. O sea que me queda 1 sobre raíz de x. O sea que me queda... A ver, me quedaría... Pero a ver, ese raíz de x lo tengo que sacar de ahí. Entonces, para sacar este raíz de x de acá, lo que voy a hacer va a ser multiplicar afuera por raíz de x, por x, perdón. A ver, corríjame si está bien lo que estoy haciendo. Saco x cuadrado, multiplico y divido por x cuadrado. Y me entra como x dentro del cuadrado. Cuando sale, sale como x. O sea, me quedaría una cosa así. ¿No? Claro. Porque yo sé que eso me va a dar 1. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por x, acá. Perdón, acá hay un 1, ¿no? Entonces quiero sacar el 1 sobre x. Lo saco acá. Multiplico por x esto y me queda 1, multiplico por esto y me queda x. Y esta x la mando acá arriba. Y me queda por x. Entonces fíjense que ahora sí, ¿qué me da este límite? Esto tiende a 1, más 0.
1, y esto es un 0, 0. Listo. Prueben con la trayectoria que quieran, les va a dar 1. Bueno, entonces, ahora les voy a subir la práctica en el transcurso de la tarde. Tienen un montón de límites para hacer, tienen un montón de curvas de nivel para hacer, tienen un montón de determinación de dominios para hacer. Acá tienen muchísima práctica, tienen que practicar. ¿Sí? Pero fíjense que conceptos no hay muchos conceptos. ¿Quedó claro entonces lo de los límites? Bueno, ¿cómo tendremos que seguir después? ¿Qué va a pasar si el límite de la función coincide con el valor de la función en el punto? La función, ¿cómo va a ser en ese punto? Continua. Continuo. Y luego calcularemos las derivadas. ¿Sí? ¿Dudas? Chao, profe, nos Chao, vemos. profe.